Muy buenos días, mi querido estudiante de la Universidad de Córdoba, de la Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte. Les saluda el Magíster Aldonés Rodríguez Arrieta, Magíster de Educación Física, docente titular de la Cátedra de Fútbol. Para el día de hoy vamos a tocar un tema que es de mucho interés, ¿de acuerdo? No solamente para la formación de ustedes como futuros licenciados, sino para cualquiera persona que pueda acceder a este video. Esperemos que sea del agrado de todos y estaríamos haciendo una clase muy interactiva donde el estudiante tendría la posibilidad de poder interactuar y colocar su punto de vista y resolverle cualquier duda que se esté dando. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso formativo, nos preguntamos hacia dónde tengo que formar el futbolista. Entonces, queda muy claro que para formar un buen futbolista tengo que visionarlo. Y la única forma de poder entender el futuro de un futbolista es entender cuál es el futbolista del mañana, no el futbolista del presente, porque ya el presente no es futuro, sino solamente presente. Uno de los grandes problemas que se ha encontrado dentro de la formación de futbolistas y por lo cual fracasan muchos es que los futbolistas se siguen formando bajo los criterios del presente, más no pensando en el futbolista y los requerimientos del futuro. Pero para poder entender eso, vamos a entrar un poco en materia. Necesitaría que un estudiante, por favor, nos colabore con la lectura y vamos desglosando la frase del día de hoy. Yo, profesor, ¿Sí? ¿Te escuchamos? siempre hay que enfocar al ser humano. Después, la tecnología está a la vista, los formadores están disponibles, pero el que va a sacar alguna diferencia en el tema formativo es el que sabe llegar al corazón, a la inteligencia del jugador, entender que más que jugador es un ser humano que hace deporte. Muy bien. Gracias por la lectura. Vamos entonces a entender un poco lo que nos transmite la persona que nos realiza eh, un pensamiento y nos los plasma con estas palabras. ¿Alguien quiere de pronto interpretar lo que nos trata de decir? Profe, yo Sí, quisiera participar. sí, Buenos adelante. días, buenos días. Bueno, primero que todo, la frase que aquí se presenta quiere decir que no solo se tiene que tener en cuenta el ámbito deportivo en una persona que está en su proceso de formación en el fútbol. Digo que el entrenador más que todo tiene que llegar a estos practicantes en su personalidad, tiene que conocer distintos factores de su vida, cuáles son digamos así, sus facultades, lo que lo afecta, las cosas positivas, las desventajas y las ventajas que puede presentar esta persona, ya sea por sus diferentes condiciones económicas, familiares, sociales, sentimentales, emocionales. Digamos que debemos entrar por ahí para que esté esa confianza entre entrenador y jugador para conocer sus metas, sus prioridades y qué planes tiene a futuro. De esa manera, crear el proceso para formarlo a partir de allí. Muy bien, muy bien, muy claro tu pensamiento y tu forma de entender el pensamiento de este autor. No sé si alguien quiere de pronto participar también. Buenos días, profe, compañeros. Buenos días. Bueno, yo creo que dentro de la parte de formación deportiva hay un aspecto que es el aspecto afectivo. Entonces, en ese aspecto afectivo, nosotros como entrenadores nos tenemos que enfocar bastante para poder llegar y ganarse esa confianza con el jugador. Que esa confianza es la que va a hacer que de pronto un jugador sienta ese, que se sienta bien en el momento de estar con nosotros. Y así, pues nosotros podemos, con esa confianza, podemos motivarlo y hacer que desde los ámbitos del deporte se fortalezca un poco más y dé ese extra que nosotros necesitamos para que él se desarrolle. Sí, muy bien, claro,
perfecto, muy buena la intervención, te agradezco. ¿Alguien más quiere de pronto expresar su pensamiento sobre la frase del día de hoy? Bueno, muchachos, en mi pensar, ¿de acuerdo? Interpreto mucho, me identifico mucho con esta persona, y ahorita le aclaro quién es. Él habla de enfocarnos en el ser humano. ¿Por qué en el ser humano? O sea, porque sinceramente le digo, nosotros no formamos robots, no estamos entendiendo que estamos formando seres humanos. Por eso siempre se habla de que tiene que tener presente uno de que se debe trabajar como el deporte con educación. O sea, un formador, educador o un entrenador, educador. ¿De acuerdo? O sea, educarlo, pero hay un momento dentro de la formación que nosotros apartamos y es el más difícil de nosotros poder comprender, que es la parte afectiva del jugador. Entonces, este autor nos llega y nos expresa, ¿de acuerdo? Y nos está diciendo de que debemos ser claros de que para poder formar bien tenemos que llegarle al corazón a ese deportista. ¿Cómo así que al corazón? ¿De acuerdo? Si nosotros llegamos al corazón, estamos trabajando la parte afectiva y una de las partes que dentro del entrenamiento se desconoce, que es muy complicado llegar, ¿de acuerdo? Porque para eso hay profesionales encargados de eso. Pero también él nos dice a la inteligencia del jugador, o sea, que el fútbol siempre empieza primero por la cabeza, ¿de acuerdo? Y después va a los pies, porque eso está estipulado dentro del aspecto determinante como individuo biopsicosocial. O sea, nosotros somos pensantes y después actuamos. Siempre pensamos primero y después vamos a actuar. Entonces, entender que el jugador es un ser humano, de acuerdo, que hace deporte. Y también nos hace una pequeña aclaración de la tecnología. O sea, la tecnología siempre está de la mano. Uno de los problemas entonces que está surgiendo es que la tecnología se está empoderando de la formación, ¿de acuerdo? Porque ya entonces existen tipos de entrenamiento que mide cualquier tipo de capacidad con el futbolista. Por ejemplo, mide la saltabilidad, ¿de acuerdo? Se puede medir con fotoceldas la velocidad, se puede medir inclusive aspectos ya de biopsias con el deportista, pero en sí la tecnología, ¿de acuerdo? No puede decir qué está sintiendo el futbolista, simplemente nos está haciendo una medición de algo que él necesita. Disculpen. Entonces, no sé si de pronto quedó claro con mi pensar de este autor. Okay, Sí, profe, listo. sí. Entonces, iniciemos un poco, o alguien quiere intervenir, ya se animó a intervenir, o todavía están todavía entre sábanas. Muy bien. Seguimos entonces. Este autor, ¿de acuerdo? Es Francisco Maturana. Para mí, concepto, según las estadísticas, y lo está demostrando, es el entrenador que revolucionó el fútbol en Colombia, el cual se puede decir que es el garante de que Colombia de pronto sea un poquito más reconocido a nivel internacional, y es el técnico a nivel de selecciones que más ha ganado. O sea, nos ganó la única Copa América, ganó la primera Copa Libertadores, y de pronto pudo haber traído una identidad al fútbol de Colombia, que ahorita estamos pensando en llevar esta identidad a un fútbol más europeo, y Europa nos ha copiado. Ya se está mirando y se está hablando de entrenamientos, de acuerdo, de posesión, entrenamientos de posesión, que era lo que nos hacía la selección Colombia que dirigió Francisco Maturana. Nosotros estamos buscando el lado que Europa ya abandonó, como siempre. Buscamos atrasar, de pronto copiar, pero atrasados de lo que se pudo haber dado, mientras ellos están copiando lo que nosotros hicimos. O sea, estamos involucionando y ellos están llegando donde nosotros llegamos hace aproximadamente más de 3 décadas y 2 décadas. Entonces seguimos entonces una de las frases que nos trae un poco la FIFA, ¿de acuerdo? La cual nos estimula un poco y vamos a leerla. No sé si alguien está en la posibilidad de podernos colaborar con esa lectura. Yo, ¿Sí? profe. El deporte en general y el fútbol en particular desempeñan un papel educativo importante en el proceso de formación de los jóvenes. Muy bien. ¿Qué podemos entender nosotros ahí?
¿Qué podemos entender? O desde su pensar. Que que a través del deporte no solo se obtienen, digamos que, aprendizajes deportivos, Sí, sino que también se desarrollan valores, el trabajo en equipo, o sea, sí. múltiples factores que entran en esa práctica, no solo el deporte, sino también si tiene en cuenta otras cosas. Claro, muy bien. Mire que él desempeña Pro- lo que yo les estuve Profe, plasmando, un papel educativo. Sí, te escuchamos. Te escucho. eh, buenos días para todos. Bueno, yo quisiera hacer mi aporte. Bueno, está demostrado que dentro de todos los procesos de formación, específicamente fútbol, ya como lo dice la frase, se tiene la concepción de que se enfocan a los chicos en estos procesos y particularmente eh, estos van dirigidos a formar para la vida porque primeramente hay que reconocer que no todo el mundo juega fútbol y va a terminar jugando fútbol profesional más adelante, sino que cada uno de estos chicos que pasan por estos procesos de formación tienen que formarse para la vida, para ser buenas personas, buenos trabajadores, buenos padres, buenos amigos, buenos hermanos, buenos hijos. Y así pues hay que reconocer que esto digamos que está ayudando a la sociedad a tener mejores personas y a construir sociedad sobre todo. Sí, claro, claro. Muy buena intervención, muy completa tu análisis. No sé si otro compañero todavía, o jovencita, que las estudiantes están un poquito más calladitas hoy, las compañeritas de ustedes, quiere intervenir. Bueno, dentro de lo que podemos entender un poco lo que nos expresa la FIFA, de los autores de la FIFA que nos traen de pronto uno de las grandes literaturas a la cual nos podemos remontar, es que el fútbol no solamente debe ofrecer la oportunidad de desarrollar las actitudes propias del juego, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué se enfrasca un entrenador de hoy en día? O sea, y si ustedes vamos solamente a, ahorita que se normalicen las cuestiones por COVID, siempre el entrenador está plasmado en desarrollar las actitudes del deporte, cualquier deporte, no solamente dentro del fútbol, pero en este caso, en el fútbol se expresa muy claramente, o sea, se desarrolla las actitudes del juego, por ejemplo, cuando el jugador debe cabecear, cuando debe pasar, cuando debe saltar, cuando debe correr, principios tácticos defensivos, ofensivos, y esto hace de pronto de que se comience a formar el deportista de una forma ambigua, de acuerdo, a la cual no se debe de seguir generando y no se favorece el desarrollo de la personalidad, no sé, lo que nos hablaba el compañero, las cualidades psicológicas y sociales del buen jugador. O sea, entonces estamos solamente formando como si estuviéramos formando máquinas. De la información a la máquina, prográmela, que ella resuelve lo que nosotros estamos metiendo. Entonces, entender de que ellos no son máquinas, no son computadoras, que nosotros soltamos la información, ellos la copian y la guardan. No. Entender también entonces de que hay que desarrollar su personalidad, su carácter, sus cualidades psicológicas, entender él de pronto que él es parte del equipo, que él puede ayudar a los demás compañeros, de que el fútbol es un deporte de conjunto y que también él debe saber convivir en sociedad, como nos hablaban sus compañeros anteriormente. Entonces, las escuelas y las academias y otros centros de formación, de pronto, como le llaman en otros países, deberían orientar sus programas a la formación y entrenamientos en base al concepto de formación global. O sea, no se puede hablar de una formación deportiva, sino debe ser global, ¿de acuerdo? Y, ojo, y recalcar de que debe haber una acción que debe ser educativa. O sea, la acción de formación de este jugador de fútbol debe ser muy educativa, ¿de acuerdo? Considerando, pues podemos hablar, ¿de acuerdo? Que existen diferentes etapas en el desarrollo de sus respectivos objetivos. O sea, por ejemplo, lo que yo esté formando con un niño menor de 10 años no puede ser lo que esté formando con un niño menor de 14 años o un infante. Entonces, entender eso, que el deportista debe formarse en base a unas etapas, que debe tener una acción educativa, lo que estuvimos hablando, porque él debe ser un individuo que sepa entenderse, a ser aceptado como es,
que sepa vivir en sociedad, que aprenda a vivir en sociedad y para qué él está para vivir en sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nos conlleva a una buena formación y como nos está hablando la FIFA, una formación global del jugador de fútbol. No sé si de pronto tienen alguna duda ya en la clase o quiere intervenir otro estudiante. Listo, seguimos entonces. ¿Sí? Profe, no, con respecto a lo que mencionaba sobre que no era conveniente, como por decirlo así, crear máquinas que solo realicen lo que el entrenador le comunica. Y eso es cierto, hago referencia a lo que mencionaba en clases anteriores, que es un error cuando el entrenador está en un partido de fútbol, el entrenador le dice a los jugadores, haz esto, pasa el balón, patea. Eso no debe ser así porque serían, como usted dice, una máquina, o sea, solo procesan lo que la otra persona le comunica y por el contrario ellos deben proyectarse, deben pensar la jugada, deben anticiparla y deben como que generar opciones de juego a partir de su propio pensamiento y de su propia capacidad. Sí, claro, claro. O sea, debe saber su potencial, hasta dónde llega, qué puede aportar, ¿de acuerdo? Y cómo él aceptarse, ¿de acuerdo? Como individuo, cómo debe ser aceptado en la sociedad, ¿de acuerdo? Y cómo debe él de pronto, ¿cómo se llama? Mirarse socialmente. O sea, todo ese aspecto es lo que nos permite a nosotros crear un futbolista de una forma muy global. O sea, muy integral que llaman algunos autores, pero en sí sería global, porque estaríamos enmarcando muchas esferas en la formación del mismo. Bueno, seguimos entonces adelante. Vamos entonces a entender un poco cómo debe ser la formación del futbolista. ¿Por qué debemos tocar un poquito la edificación del jugador del futuro? Porque sinceramente, si nosotros entendemos y somos capaces de anticipar cómo se debe formar el futbolista, tendríamos más claro el panorama de formación. En este caso vamos a hablar de una edificación del jugador del futuro. Lo primero que tenemos que tener claro es remontarnos un poco al adelanto que nos hizo el profesor Henry Peralta, ex cazatalento de Atlético Junior, que nos habla sobre la forma de poder formar un futbolista de una forma idónea. Entonces, ¿qué es lo de pronto lo que se da dentro de la formación del jugador en la edificación? Lo primero que nosotros entendemos que se está desarrollando en el jugador de fútbol es la fundamentación, tanto técnica como táctica. Entender entonces de que todo proceso de formación en fútbol a nivel de internacional, a nivel de globo terráqueo, siempre está basada en la fundamentación técnica y táctica del jugador. O sea, que el jugador se tecnifique a través de la repetición, en algunos casos, ¿verdad? Que el jugador entonces sea capaz de emplear la técnica en todo su proceso de formación por etapa y que el jugador aprenda un poco los principios defensivos, ¿de acuerdo? Y principios tácticos ofensivos. Entonces, entender de pronto que eso es el pan de cada día de la formación. Inclusive, hay entrenadores que solamente se quedan con la fundamentación técnica, que el jugador aprenda a pasar, ¿de acuerdo? Y de una forma aislada. Pero el jugador solamente ejecuta lo que le enseñaron o lo que el entrenador le diga o lo obliga a hacer dentro del campo de juego, o sea, técnicamente. Y algunos entrenadores se van un poco más hacia la evolución y trabajan entonces los principios tácticos defensivos y otros trabajan los principios tácticos ofensivos. Entonces se dicen ellos que están trabajando de una forma integral el jugador de fútbol. Claro, estamos formando máquinas, ¿de acuerdo? Y se nos olvida que ellos son seres humanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo dentro de una buena formación del jugador de fútbol? Manejar complementario a esta fundamentación técnica, ¿de acuerdo? Y táctica de un jugador, trabajarle las cualidades psicológicas y sociales, lo que nos hablaba el compañero al principio, o sea, entender de que el jugador de fútbol es un jugador, ¿de acuerdo?, que puede desarrollar su carácter en la formación, ¿de acuerdo? Porque inclusive ellos son reflejos de lo que ven en su familia, en algunos casos, en la mayoría de los casos. Se puede decir de que el jugador solamente traslada al entrenamiento y al mismo partido
lo que son en familia, si son agresivos, si son muy pausados, si son muy amorosos, y todo eso va también a determinar la posición que él puede tener a futuro. Ese carácter lo desarrolla él a través de una buena formación. Nosotros tenemos que ayudarle a formar buenos jugadores también. Y también entender que el deporte de fútbol no es un deporte individual, sino que es un deporte que también se educa y se aprende a trabajar con los valores, ¿de acuerdo?, humanos. Por ejemplo, que él aprenda a respetar. Y si el jugador aprende a respetar, ya entonces viene a valorar el trabajo del entrenador, porque entonces le llega temprano, aprende a respetar a su compañero y aprende a entender que existen unos potenciales que puede tener el compañero y también debilidades que tiene el compañero. Entonces, entender que la formación solamente no debe ser una fundamentación técnico-táctica, sino que las cualidades psicológicas y sociales tienen que estar inmiscuidas dentro de los entrenamientos y también dentro de los partidos. Mirando estas cualidades, ¿de acuerdo?, psicológicas y sociales, es donde falla más el jugador cuando ya se acerca la posibilidad de llegar al fútbol profesional. ¿Por qué? Porque el jugador, si se respeta y tiene unos buenos valores, él, él no va de pronto a salir en su vida social prioritaria, ¿de acuerdo?, a su vida profesional. Él respeta eso, tiene compromiso, ¿de acuerdo? Tiene puntualidad también el jugador. Él es capaz de entender si un compañero cometió un error y no tiene de pronto problemas de convivencia dentro del club, en este caso profesional, o de pronto del club de formación al cual él le está perteneciendo. Tener todo esto claro para que el jugador yo lo pueda edificar y pueda ser un jugador profesional, tenga su profesión bien estructurada. ¿Surgen dudas o preguntas hasta ahora o alguno quiere intervenir? Bueno, proseguimos Todo claro, entonces. profe. ¿Sí? Parece que escuché la voz de alguien. Bueno, vamos, seguimos entonces. Entonces, para poder entender nosotros todo esto, en la buena formación, ya sabes que a nivel internacional se maneja la fundamentación técnico-táctica y nosotros estaríamos agregando también el desarrollo de el aspecto psicológico y social. ¿Qué es lo que nosotros entonces convidamos a las personas a que puedan de pronto trabajar? Es que el niño, ¿de acuerdo?, debe trabajarse por etapas, o sea, que él adquiera una forma de desarrollo deportivo muy completa. Es como, por ejemplo, lo que sucede en el ciclo de educación que ustedes están teniendo. Llega preescolar, llega la primaria, básica secundaria, y automáticamente algunos harían una tecnología o otros consideran que pueden dar el paso, como ustedes lo están haciendo, al nivel profesional. Entonces, parecido sucede con el jugador de fútbol. El jugador de fútbol debe graduarse, ¿de acuerdo?, siempre y cuando adquiera unos conocimientos básicos para seguir de una etapa a la otra. ¿Qué sucedería, por ejemplo? Les voy a hacer una pregunta, espero que respondan. ¿Qué sucedería si dentro de la formación de ustedes no aprendieran a leer o no aprendieran a sumar, a restar o a multiplicar? ¿Qué sucedería cuando llegaran, por ejemplo, a bachillerato? ¿Qué sucedería con ustedes? Les hago una pregunta de reflexión para seguir con la temática. Pues si no se aprende esto en su debido tiempo, más adelante, si es necesario de estos conocimientos, no los tendríamos y podríamos seguir con el proceso de aprendizaje o fallaríamos en la utilización de estos elementos. Muy bien. ¿Quién más? No, profe, yo pienso que ese proceso que lleva ese estudiante, si no tiene lo que usted dijo anteriormente, pues el proceso se va a hacer más lento, ya que tendría que aprenderlos, entonces no podría ir en forma rápida aprendiendo todo eso. Entonces tendría que ir de manera más lenta, aprendiendo cosas que todavía no tiene claro. Claro, muy bien, muy bien. ¿Quién más?
Profe, se presentaría un retroceso en la formación, ya que al pasar por los niveles se deben desarrollar ciertos aspectos. Entonces, si uno avanza a un nivel superior con falencias, lo que está, en vez de avanzar, sería retrocediendo. Claro. Por ejemplo, si yo llegué a factorización y no me entiendo ni siquiera las operaciones básicas, no aprendo ni siquiera a restar o a multiplicar, entonces esos procesos de factorización yo los podría entender, yo los estaría entendiendo. No, Entonces, eso sucede con el jugador de fútbol. Por ejemplo, si el jugador de fútbol dentro de una etapa se le viola ese proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con el jugador? O sea, va a necesitar ese requerimiento que necesitaba esa etapa. Pero, ¿qué está sucediendo de pronto en el fútbol? Hay un niño de pronto que tiene un poco más de experiencia, porque siempre digo que hay jugadores que tienen un poco más de experiencia que otros, y automáticamente no saben sumar y lo suben a 11. ¿De acuerdo? Porque necesitamos sacar en el 11, grado 11, un jugador que va a ser el reemplazo de Cristiano Ronaldo. Sí se podría sacar un buen, ¿cómo se llama? El bachiller, si el bachiller desde tercero de primaria lo subí yo, por ejemplo, a noveno. Sí podría sacar unas buenas pruebas a ese jugador. En este caso, ese bachiller. No, señor. No, profe, porque Se perdió el retorno del compañero. ¿Qué nos dice Viviana? Profe, yo digo que no, porque se estaría pensando primeramente en lo que es el juego y no en una formación académica como tal. Es correcto, o sea, no estaría bien estructurado su proceso y las pruebas de estado van a ser complicadas. Lo mismo sucede con el jugador de fútbol. El día que el jugador de fútbol vaya a requerirse para unas pruebas para un equipo o para el primer equipo, si está dentro de las divisiones menores, o vaya a probarse un equipo, ese jugador está condenado a perder esa prueba. ¿Por qué está condenado a perder esa prueba? Porque le hemos violado una de las características de acuerdo de las etapas. Entonces, como el jugador tenía buenas condiciones, lo dañaron automáticamente. Porque solamente se piensa en que ese jugador puede ser jugador de $1.000.000 y automáticamente lo condenamos al fracaso. Entonces, lo que yo les traigo es de pronto entender con estos ejemplos de que el jugador debe respetarse unas etapas, ¿de acuerdo? Debe respetárseles un proceso y no acelerarles el proceso. Trabajarlo bien, y si trabajamos bien, todos los jugadores por igual, ellos estarían en condiciones de poder seguir teniendo unos buenos resultados. Aclaro esto porque cuando hablamos de proceso de formación, estamos tratando de tener lo más pronto posible el jugador del $1.000.000. ¿De acuerdo? Y estamos prácticamente, ese jugador que sí podía ser el $1.000.000, condenándolo al fracaso. ¿Voy claro? Entonces, entendamos esto de una vez. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, dentro del proceso formativo, yo lo estoy catalogando 3 periodos grandes estructurales. Por ejemplo, estamos en preescolar, básica primaria, básica secundaria. Serían los 3 niveles. Entonces, yo los estaría hablando de 3 periodos. Periodo de iniciación al fútbol, el cual se da entre los 6 y los 9 años de edad. El jugador entre los 6 y los 9 años de edad, o sea, el jugador debe iniciar a los 6 años. ¿Qué sucede entonces dentro de las escuelas de formación cuando el jugador no tiene los 6 años? Ya pasa a ser, ¿cómo le digo? Pasa a ser garante del proceso de formación de él dentro de su motricidad. Desafortunadamente, en Colombia, nuestra querida área de educación física, ¿de acuerdo? No es básica, sino entonces comienza a ser un área que se desarrolla en básica secundaria. ¿Qué sucede entonces en el niño de los 3 años que inicia a los 10 años que él llega? Pierde 7 años de desarrollo de su motricidad. Entonces, ese niño se atrasa automáticamente con el niño que sí está llevando a cabo un proceso bien de buena motricidad. ¿Qué entonces pasaría? Dentro de ese proceso de formación tenemos que tener claro de que ese jugador, ¿de acuerdo?
debe la escuela de formación tener el potencial de desarrollarle los requerimientos que él necesite, más no, ¿de acuerdo? Especializarlo en el fútbol, no verlo como un adulto en miniatura, no entender de que ese niño necesita motricidad, ¿cómo se llama? Primero que técnicas. ¿Voy claro hasta ahora? Entonces, estoy recomendando dentro del proceso de formación de ese jugador que se trabaje entre los 6 y los 9 años con juegos y ejercicios de coordinación. ¿De acuerdo? O sea, el jugador debe entender que toda la enseñanza se debe basar el formador debe entender de que toda la enseñanza se debe trabajar con juegos y ejercicios de coordinación. ¿Por qué ejercicios de coordinación y no estoy recomendando otro? Muchachos, la coordinación es la base de la buena ejecución de una técnica, ¿de acuerdo? De un gesto técnico. Por ejemplo, es como si ustedes no supieran manejar un carro. ¿Qué sucede cuando ustedes no saben manejar un carro y les doy yo la llave? Coge, llévense mi carro y vayan a hacerme un mandado. ¿Qué va a suceder con ustedes? Sí podrían encender el carro, sabrían utilizar, no ocasionarían accidentes. ¿Qué sucede entonces en esa trama de de tomar un carro y llevarlo? Les hago esa pregunta. En este caso sería el carro, llevándolo como un ejemplo, el cuerpo humano. ¿Qué sucede entonces con ese profesional o con esa persona que yo le daría la llave para manejar el carro, cualquiera de ustedes? ¿Qué puede suceder? Escucho sus intervenciones. Lo estrella porque no tiene experiencia manejando, pero Claro. O sea, ni siquiera es capaz de encenderlo, porque no sabe que tiene que enclochar, en este caso el automático, tiene que hundir otra palanca para que pueda mínimamente encender, ¿verdad? Ya después andar los otros requerimientos. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando se está formando, automáticamente, no solamente criticar nuestro proceso en nuestro departamento, en nuestro estado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Entender de que el niño no se le puede trabajar la técnica automáticamente sin previo un trabajo coordinativo. ¿Por qué? Jóvenes, si ustedes no dominan su cuerpo, no pueden dominar un móvil, no pueden dominar un balón de fútbol, mirándose ese móvil, ¿de acuerdo? Que sería el balón de fútbol. Entonces, si yo no soy capaz de controlar mi cuerpo, no soy capaz de desarrollar un gesto técnico, no soy capaz de ejecutarlo bien y automáticamente estoy condenando al niño al fracaso. ¿Al fracaso por qué? Porque él tiene defección dentro de esa pirámide que le acabé de mostrar, ¿de acuerdo? De su proceso psicológico y social. Entonces, entender de que él tiene que llenarse de confianza y esa llenada de confianza tengo que trabajarle prioritariamente el cuerpo para que él se aprenda a dominar, o sea, aprenda el balance y control motriz. Y eso lo da solamente la coordinación dinámica general en esa etapa. ¿Aclaro o tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos claro? Sí, profe. Ok, listo. Sí, Entonces, profe. entender prioritario entre los 6 y 9 años la coordinación. ¿Qué sucede dentro de los 6 y 9 años? Prioritariamente entender entonces de que el cuerpo humano sufre la primera transfiguración, ¿de acuerdo? Corporal. O sea, el cuerpo humano crece en un ritmo muy acelerado. El niño entre los 7 y los 9 años crece demasiado. A veces uno lo ve y dura 2 meses sin verlo y ya lo ve uno más grande, más alto. Entonces, entender que ese niño tiene una transfiguración. ¿Qué pasa con la transfiguración? Desde el proceso biológico, crece un poco más acelerado el hueso, ¿de acuerdo? Que el músculo. ¿Qué pasa entonces si crece el hueso más rápido que el músculo? ¿Qué puede estar sucediendo fisiológica y bioquímicamente? El cuerpo no se aprende a dominar con exactitud. O sea, prácticamente estaríamos como si nos montáramos por primera vez en unos zancos que vamos a caminar y nos vamos a caer. ¿De acuerdo? Entonces, entender entonces que tenemos que el niño aprenda a entender, a comprender, a adaptar, su cerebro aprenda a adaptarse a ese nuevo cuerpo que él está adquiriendo. O sea, el músculo aprenda desde la unión neuromuscular a dominar toda esa extensión que tienen sus huesos. ¿Voy claro hasta ahora? Sí, profe. Ok.
Entonces, los otros jóvenes es que el juego, ¿de acuerdo?, es estimulante del niño dentro de la recreación. En este caso, el niño debe desarrollarse mucho el juego en esa etapa entre los 6 y los 9 años para que él comprenda, ¿de acuerdo?, la diversión que es el deporte, para que él comprenda todo lo que se viene siendo. ¿Qué es el error de estos juegos? Que no debe ser muy numeroso. Entre menos edades, menos cantidad de niños en un juego. Por ejemplo, en estos días estuve mirando, hablaba un futbolista que nos decía, me reservo el nombre por derechos de autor y estamos siendo grabados, de que él desarrolló todo su potencial en el barrio, decía así. ¿Por qué en el barrio? Porque en el barrio aprendí a jugar el 1 versus 1. Cuando aprendí a jugar el 1 versus 1, saqué mi mayor fortaleza. Entonces, entender que solamente se juega con un solo balón, desde ese pensamiento, de que si ese jugador de fútbol juega con un balón, los otros 21 jugadores, ¿qué harán? Prácticamente no harían nada, solamente los movimientos tácticos. Entonces, si yo coloco un niño contra 5 niños, solamente uno solo va a disfrutar el balón. Los demás solamente se quedan viendo qué puede hacer. Y si ese niño tiene mayor riqueza o bagaje motriz, va a sacar ventaja. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo estar claro cuando esté formando? Esos juegos no pueden ser muy numerosos. Por ejemplo, si ya están en niños de 6 años, 2 versus 2, ¿verdad? O 1 versus 1, para que él siga desarrollando todo ese potencial que él puede tener. Aclaro que la formación no es mala, sino el formador es el malo. O sea, ir evolucionando con él. Voy hasta ahora, vamos claro con el juego, cómo se debe desarrollar en estas edades. Sí, profe. Ok, vamos entonces, seguimos. Sí. El segundo periodo que yo le denomino que es el periodo de construcción de jugador de fútbol. ¿Qué pasa con este periodo de construcción? Pasaría lo mismo que pasa en el periodo de iniciación. Vayan grabando y vayan anotando los periodos, mis queridos estudiantes, que eso viene para su trabajo final de este corto o parcial. Vamos entonces. ¿Qué sucede? En este periodo, se viene la segunda transfiguración. Ya tuvimos la primera entre el 7 y 9. Ahora en la segunda, en este periodo de construcción también viene la segunda transfiguración. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han escuchado el empuje puberal? O como lo llamamos en nuestra jerga, en la etapa del desarrollo. Sí la han escuchado, ¿no? Y la han vivido. ¿Qué sucede? Esos niños, ¿de acuerdo? Sí, profe. En los hombres, la transfiguración normalmente se desarrolla entre los 13 y los 15 años. En las mujeres, entre los 12 y los 14. Eso nos ha dicho, obviamente, la evolución. ¿Qué está pasando entonces? Entre los 13 y los 15, y entre los 12 y los 14, pasa lo mismo que la primera transfiguración. Viene el crecimiento acelerado de los huesos, ¿de acuerdo? Y el músculo prácticamente comienza a tener que lidiar con un cuerpo nuevo. ¿Qué pasa? Esa etapa es como se puede decir una etapa muy sensible en la formación, porque prácticamente lo que yo pude haber trabajado bien esa primera etapa o periodo de iniciación, lo puedo perder en el segundo periodo de construcción. Entonces hay que hacer mucho énfasis en la coordinación nuevamente. Todas esas técnicas que yo esté trabajando debe venir con una coordinación previa. O sea, todo ese gesto técnico que yo esté desarrollando debe venir con una buena coordinación. Si yo no trabajo, no estimulo la coordinación, prácticamente no estaría tratando de que la persona conozca su propio cuerpo. Y estaremos perdiendo el potencial genético del jugador, que es cuando el jugador ya desarrolla y muestra qué heredó él, ¿de acuerdo? Y qué fue lo que él pudo haber sacado de su potencial genético. ¿Voy claro hasta ahora? Muy bien. Entonces, se debe invertir un volumen sustancial de trabajo en el desarrollo y la educación de los jóvenes del mañana. En esta etapa, donde el niño ya adquiere de pronto ya toda su identidad, ¿de acuerdo? Puede ser de género o lo que él quiera tener,
puede tener una identidad, puede tener libre desarrollo de su personalidad, que es lo que nos dice el gobierno colombiano a través de las leyes. El niño tiene que saber entender su carácter. El niño debe también aprender los valores humanos con mayor certeza. En estas etapas, el niño, de acuerdo, debe formarse hacia el mañana, o sea, no formar un jugador de momento, del presente. Por ejemplo, entender de que el niño no se va a quedar en esa etapa, que tengo que formarlo para la siguiente etapa. En lo otro, entonces, desarrollo de las cualidades técnicas. En esta etapa, contrario a lo que pasó en la etapa de iniciación, de 6 a 9, en la etapa de iniciación se hace mucho énfasis en la coordinación. En la etapa de construcción se hace mucho énfasis en las cualidades técnicas. Aquí en estas etapas, entre los 11 y 15 años, el niño debe trabajársele toda la variabilidad de técnicas que él pueda aprender y aprenderlas a aplicar dentro de un partido de fútbol. O sea, el deporte no debe enseñarse de forma repetitiva, sino lo más parecido a la vivencia real de un partido, de un encuentro deportivo. Entonces, por tercero, ¿qué queremos? El desarrollo de las habilidades técnico-tácticas rudimentarias. O sea, él debe entender entonces cuestiones básicas de los principios defensivos u ofensivos, ¿de acuerdo? Y entender de que la técnica es un medio para desarrollo de la táctica. Por eso se debe trabajarse mucho énfasis, apenas arranque los 11 años, 11, 12, en las técnicas, y cuando él arranque ese problema de transfiguración, que su cuerpo está aprendiendo todo, se debe trabajar, utilizar la técnica esa como un medio para poder facilitar el proceso de enseñanza de la táctica rudimentaria. Por último, también entonces traemos a consideración también el desarrollo de las cualidades psíquicas básicas. O sea, el jugador debe también entender que él es un individuo que funciona en sociedad, que como funciona en sociedad, él debe respetar tanto a su entrenador, debe entender a su prójimo, ¿de acuerdo? Cuando esté jugando un partido de fútbol, entender y respetar también al rival, entender que hay una autoridad máxima en un partido como un juez, un árbitro que se le llama en muchas partes del mundo, y también entender de pronto de que él se debe comportar bien fuera del campo porque él es un ejemplo para las futuras generaciones. Si alguien tiene una pregunta, hágala. Si no, seguimos entonces con el desarrollo de la sesión. Listo. Bueno, aquí viene otra etapa, ¿de acuerdo? Que es la etapa de entrenamiento de rendimiento. Esa etapa de entrenamiento de rendimiento es contraria a las dos primeras. ¿Cuáles son las dos primeras periodos que el jugador debió formarse? Los escucho. ¿Cuáles son las dos primeras? ¿Cuál es el primer periodo? Periodo periodo de de iniciación, Periodo de iniciación. Ajá. periodo de Y construcción. el periodo de 11 a 15. Listo. ¿Qué característica o dónde debo hacer mayor énfasis en los entrenamientos en el periodo de iniciación? En la coordinación como tal y en los juegos. Y los juegos, o sea, utilice, exacto, que él disfrute. Y en el periodo de construcción, ¿en qué hago más énfasis? El desarrollo de las cualidades técnicas y las habilidades técnico-tácticas. Es correcto, o sea, entender eso. Pero también sin que se les olvide que la coordinación se debe trabajar también cuando el niño empiece su empuje puberal, ¿de acuerdo? O su segunda transfiguración. ¿Voy claro? Mucha coordinación cuando él empieza su desarrollo, porque se está creciendo muy rápido. Bueno, viene entonces el tercer periodo, que es el periodo de entrenamiento de rendimiento, que es entre los 6 y los 19. Aquí viene uno de los grandes problemas en la formación. Entonces, aquí se le debe hacer mayor énfasis, escúchenme, a la preparación mental, ¿de acuerdo? Y física del jugador. O sea, ya si él cumplió, ya pasó su etapa de transfiguración, ya entonces comienza a desarrollar el máximo de su potencial dentro de las capacidades físicas básicas. O sea, aquí el jugador debe entender, debe formársele mejor su morfología, debe formársele mejor su velocidad, ya se hace mayor énfasis en los entrenamientos, y la parte mental va de la mano porque, por ejemplo, un futbolista, si no cree en él,
nadie puede garantizar de que puede ser un jugador top, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene uno de los grandes problemas. Entonces, mirar que esto se centra en un enfoque mental y preparación táctica. Aquí entonces prioritario para tener una buena formación de jugador de fútbol del mañana. Aquí la técnica es prácticamente la herramienta que yo uso para desarrollar la táctica al 100%. Aquí no puede haber un entrenamiento si no tiene táctica. Entonces, y el enfoque mental sigue trabajándose de una forma idónea. Entender de pronto de que él puede dar más de lo que puede dar su propia voluntad. Entonces, ¿qué pasa con este periodo entre los 16 y los 19 años? Viene el problema de que se acelera el proceso de formación, lo que estuvimos trabajando o hablando a principio de la sesión. O sea, aquí el niño se sube a las divisiones, cuando están en divisiones menores se sube al equipo profesional, ¿de acuerdo? Y entender de que ellos son niños. Pasaría entonces un niño de noveno grado, pasa a hacer las pruebas de estado. ¿Qué resultado puede tener? En reflexión, como ejemplo, ¿qué resultado va a tener un niño de noveno a hacer unas pruebas de estado? Los escucho. Un resultado negativo porque se ha saltado el proceso que va a pasar por el grado 10 y 11. Es correcto, o sea, donde se prepara mejor para las pruebas. Lo mismo sucede en el fútbol. Entonces, el niño de 16 años, 17 años, hay que subirlo a debutar. Ojo el físico de un niño de 16, 17 años con por ejemplo, con un Jerry Mina, ¿de acuerdo? Usted se imagina a un niño de 16 años chocar con un jugador como Jerry Mina. Prácticamente sería acabar en la carrera, sería una lesión de por vida, ¿de acuerdo? Y el jugador mentalmente no va a tener una buena preparación porque va a sentir que hay alguien, ¿de acuerdo?, que en el fútbol profesional no puede dar lo que daba en el fútbol de base. ¿Aclaro ahí? Señor. Ok, entonces aquí nos acelera el jugador. ¿Qué es lo que sucede entonces? Los directores deportivos son tan irresponsables porque solamente piensan en el accionar monetario de subir jugadores a los 16 años, 17 años, sin que él tenga una buena preparación física, ¿de acuerdo? Ni mental para poder llegar adelante. Por eso no han entendido que a nivel internacional se está hablando de categoría sub-17, para que el niño siga su proceso. Inclusive, en Europa todavía se trabaja unos torneos de divisiones menores de categoría sub-20. Colombia también lo tiene. Pero en Colombia, un jugador de 20 años está viejo. Y mire que solamente él está en periodo de entrenamiento hacia rendimiento. De aquí un jugador puede ser un jugador top o puede ser un jugador más o un jugador que se perdió. ¿De acuerdo? Que no recogió todo ese proceso de formación. Entonces todavía no he entendido que esto es un entrenamiento de rendimiento. O sea, aquí todavía se sigue preparando el jugador hacia el objetivo de ser un jugador top a nivel internacional. Entonces, por acelerarlo, le acaba la carrera. Último periodo, el periodo de máximo nivel de rendimiento. O sea, ya aquí se puede determinar si un jugador va a ser un jugador top a nivel mundial, va a ser un jugador del rentado solamente local, del fútbol profesional local, o solamente puede ser un jugador de B o un jugador que solamente se perdió en el intento, ¿verdad? Entonces, ¿qué característica tiene este periodo? Este periodo tiene una característica que se requiere una etapa postformativa, o sea, ya vas a recoger, o sea, ya tuviste una buena formación y aquí vas a recoger todo, o sea, para asegurar la continuidad al término de capacitación de los jóvenes talentos. O sea, ya ese talento yo lo terminé de desarrollar y ese talento está para jugar a nivel internacional. Por eso Europa nos tienen pasos agigantados por encima de nosotros porque ellos entienden de que el jugador después de los 18 años que él va a dar el rendimiento. O sea, vamos a mirar si ese jugador va a ser top, un jugador normal o un jugador que solamente nos quedamos con la intención de poderlo mirar. Entonces, ¿qué sucede? Los jugadores son obligados a trabajar con jugadores profesionales de entrenamiento, enfocados esencialmente al juego colectivo y de competición. Es parecido a lo que estuvimos tratando con las pruebas de estado. O sea, el jugador se va a obligar a medirse igual que un jugador profesional que tiene muchos años. O sea, ya el jugador, si apenas está comenzando a formarse, en el fútbol profesional, el entrenador por el resultado hace mucho énfasis en el juego colectivo y la competición, le interesa solamente que rinda. ¿Qué pasa si un joven
de 16, de 18, 19 años no rinde bien en un partido, se va para el camerino. Entonces la preparación mental que yo le trabajé en la etapa previa se pierde. Entonces, ¿qué pasa si un jugador no comienza a adquirir volumen de juego? Va solamente perdiendo esa continuidad y va perdiendo su potencial. Entonces, nosotros somos los prioritarios en cambiar esta formación y las personas que nos estén viendo que sean ajenas a la Universidad de Córdoba, entender que el jugador debe quemar periodos para tener jugadores cada vez más competitivos. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre este proceso por etapas o periodos que yo les traigo. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Sí. como tal, entonces, un jugador, para que sea de pronto un futbolista profesional, tiene que debutar en la edad de entre 18 y 21 años. Sí, inclusive eso está reglamentado por la misma FIFA. El jugador debe ser superior a la mayoría de edad para que pueda de pronto firmar una contratación con un club profesional. Se le da la oportunidad porque hay jugadores que son canteranos de poder jugar, debutar, pero pasaría lo mismo, estaríamos sometiendo el test más grande de un futbolista al test real, ¿de acuerdo? Ya el jugador estaría enfrentándose a jugadores más desarrollados, pero un jugador entre los 16 y 18 años que tú le trabajaste bien, tu preparación física, ¿de acuerdo? Su condición física, ya ese jugador ya puede chocar con un jugador mayor, o sea, puede ir a, porque recuerden que el fútbol es de invasión, o sea, tú vas a tener contacto con el rival. Si tú chocas con un rival con una buena caparazón, como se debe llamar, una buena condición física, ¿de acuerdo? Ese jugador no va a sufrir ningún trauma. Entonces sí es recomendable que el jugador después de los 18 años comience a desarrollar. Y se quita el mito de que el jugador a los 30 años viejo. Mire, Cristiano Ronaldo nos está mostrando que con 33 años, ¿no? Prácticamente. ¿Cuántos años tiene Cristiano? 33, ¿no? O 35, 35. Lo mismo que pasó con Carmelo Valencia. Todavía el jugador puede desarrollar y da fútbol todavía. O sea, no quitarnos ese estigma de que el jugador superior de 30 años ya está viejo. Los mejores jugadores del mundo en la actualidad son jugadores que pasan de 30 años. 35 años Cristiano, ¿verdad? Y Messi está como en 35 33. años. Voy a entender eso, que no están viejos, están todavía dando. O sea, y se acelera mucho el proceso. No sé si alguien más tiene otra duda o el compañero que le acabo de dar mi punto de vista sobre la pregunta le quedó claro. Profe, es como en el fútbol Sí, español, digamos que Barcelona tiene a jugador de cantera Ansu Fati, y vea, fue uno de los primeros, hasta el momento, uno de los jóvenes, más jóvenes en debutar con el Barcelona, o sea, en la ¿cuántos primera años línea. tiene? Empezó a debutar a los 16, o sea, el más joven que se ha podido en la historia del Barcelona es el Sí, primero, porque Barcelona está pensando y el primero también en marcar. en tener un reemplazo de Lionel Messi, cosa que es imposible. No han podido entender estos empresarios de que el jugador debe quemar etapas. Mire que Lionel Messi prácticamente fue 18 años, ¿verdad? Que estuvo debutando. ¿No es así? Ya Messi estaba formado para el fútbol profesional. Messi quemó bien las etapas y por eso estamos viviendo y Barcelona está recogiendo un jugador top, uno de los mejores jugadores de la historia, ¿verdad? Lo está mirando Barcelona y lo estamos mirando en el día a día. Entonces, eso lo debe tener claro los equipos y ustedes cuando estén pasando estos procesos, dense cuenta que este jugador muy difícilmente va a mantenerse en el fútbol competitivo por muchos factores. Se le afecta el aspecto emocional, mental automáticamente, y si no tiene la buena preparación física, si es edad real, estamos hablando, porque si la edad del chico es muy avanzada a la real, está bien. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Oíste? Si estamos hablando de Sí, real, sí. si no lo perjudica. Además, pues, ¿Cómo? Profe, Sí, te escucho. Te oigo. profe, Cuéntanos. profe, bueno, hay algo que yo he notado, que
O sea, los grandes clubes profesionales, algunos tienen sus canteras. Entonces, en esa cantera, pues tienen todas las categorías y están, por categoría tienen muchísimos grupos. Entonces, uno se da cuenta de que tienen todas esas categorías y todo eso, y no hay ningún jugador que debute en el club profesional. De pronto, entonces, si ellos tienen en cuenta todo este proceso de formación, ¿por qué es que el jugador no debuta? No, porque estos son aspectos teóricos que les estoy trayendo, ¿de acuerdo? Este proceso formativo no lo puede manejar ningún club prácticamente a nivel mundial. Me atrevo a apostar que te lo va a manejar ningún club. Son aportes que yo le hago a ustedes porque ustedes serían los entrenadores del mañana. O sea, ustedes van a ser los entrenadores, educadores del mañana. Y que ustedes, si lo tienen claro, transformamos el medio, ¿de acuerdo? Cosa que ustedes lleguen a cualquier parte, puedan ser directores deportivos, entender qué formar en cada periodo, ¿de acuerdo? Y en base a la ciencia, entender de que esto se forma de esta manera. O sea, esto no lo digo yo porque se me nació de escribirlo, ¿no? O de traérselo a la clase, no. Esto tiene un requerimiento, ¿de acuerdo? Una base teórica que no soporta y una base de piramidal de una buena formación. O sea, esto no es escribirlo por escribirlo. ¿Qué pasa en los clubes profesionales? Desconocen esto, las canteras prácticamente se vuelven un gasto para ellos y solamente no se contrata personal idóneo para formar en cantera. Entonces se trae personas, por ejemplo, es como si seguimos con las pruebas de estado. Tú ganaste las pruebas de estado, listo, enséñame a ganar las pruebas de estado. O sea, se trae jugadores profesionales que han sido profesionales a las canteras menores, porque fue profesional, eso no garantiza de que sepa formar. O sea, con todo respeto, y esa es su profesión y lo que están haciendo ellos. Pero si ellos no se preparan, ellos no son capaces de poder, escuchen, de poder entender el proceso formativo como tal. Deben prepararse. Entonces, ¿por qué fracasa los procesos formativos en Colombia? Porque se lleva mucho exjugador profesional que desconoce todo esto que estamos hablando, que desconoce toda la ciencia, ¿ya? Entonces se condena al niño al fracaso. Entonces se quiere coger también jugadores de 17 años por cumplir, ya, porque necesitan competir. Y no se le da una buena formación al jugador. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta o quiere intervenir? Listo, proseguimos entonces. Vamos a trabajar. El jugador del mañana, la pregunta que estuvimos mirando, bueno, dentro de lo que estuvimos hablando, hablamos de cuántas etapas. Un pretest aquí le voy a hacer a ustedes para ver qué tanta atención tuvieron hoy. Cuatro periodos. etapas. ¿Cuáles serían? ¿Cuál? ¿Cuáles son? Sería el primero que sería el periodo de iniciación Sí, que va de los 6 a los muy 9 años bien. de edad. y de El construcción. periodo Sí, que va de los 11 a los 15. El periodo de contratación. El periodo de Años entrenamiento del rendimiento. El último, que es el periodo máximo. 16 a 19 años. sí, ¿verdad? 19, que es el periodo de entrenamiento de rendimiento. ¿Y el último periodo cómo se llama? Es el periodo. Ok, Periodo máximo de nivel de rendimiento 18, muy bien. 19 y Entonces lo 21 tenemos años. claro ahí. ¿Qué se trabaja en el periodo de iniciación? ¿Dónde tenemos que hacer mayor énfasis? Lo que son las habilidades motrices, profe, y La coordinación. En la coordinación. ¿Coordinación y qué? ¿Y se trabaja con qué? Ejercicios de Con coordinación y puro juego. juego, puro juego. Juegos. Coordinación y juego. Muy bien. ¿Qué trabajar entonces en el segundo periodo? ¿Cómo se llama el segundo periodo y qué se trabaja? Periodo de construcción. Ujú. Se trabaja más que el desarrollo de las cualidades técnico-tácticas, las técnicas, obviamente. Desarrollo de las habilidades. Mucho énfasis en las técnicas, ¿de acuerdo? Y complementario más las cualidades capacidades técnico-tácticas del jugador. O sea, el jugador en el periodo de construcción debe adquirir destrezas técnicas. O sea, que adquirió la habilidad, que es cuando él aprende a pasar, pero debe pasarle una destreza. Por ejemplo, lo que sucede con
los jugadores de Toni Kroos, por ejemplo. Un ejemplo, que es un jugador que me gusta mucho cómo juega. Toni Kroos tiene una precisión en el pase impresionante. Ya él pasó de una habilidad a una destreza. Ahí es que tenemos que hacer mucho énfasis en el periodo de construcción. Por ejemplo, Lionel Messi para mí es el mejor jugador de la historia en conduciendo una pelota. Ahí tiene él una destreza, más no una habilidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, va a correr Pablo Armero, que nosotros a veces cuando corría por la lateral nos contaba de una forma muy jocosa, con todo respeto, que es un jugador que le dio gloria a Colombia, pero cuando él corría con el balón, prácticamente no tenía, tenía una habilidad, pero no tenía una destreza, ¿de acuerdo? Entonces siempre el jugador en el periodo de construcción debe trabajársele la habilidad y llevarlo a una destreza, o sea, que él adquiera máximo potencial de esa técnica. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, cuando se levanta el cabezazo, el cabeceo, técnica de cabeceo. ¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo? Cuando se levanta el cabeceo, ya uno sabe que prácticamente es un gol, ¿verdad? Ya él adquirió de una habilidad de cabecear, que cualquiera podemos cabecear un balón, a ejecutar una destreza de cabeceo. ¿Voy claro entonces cómo debe trabajarse esa etapa? ¿Listo? Muy bien. O sea, los primeros años, este trabajo de habilidades, que él adquiere la habilidad, toda la técnica, variabilidad de técnica. Y después los 2 últimos años que él adquiere la destreza técnica. Y están adquiriendo jugadores impresionantes. Muy bien. ¿Cuál es la tercera, entonces? La tercera es el periodo de entrenamiento del rendimiento, en el cual se trabaja lo que es lo físico, lo mental, lo táctico. Muy bien. Entonces, ese periodo de entrenamiento y rendimiento se comienza a formar el jugador ya desde su aspecto físico, hablando un poco del estereotipo. O sea, el jugador ya se debe formar para el fútbol profesional, trabajarle muy bien su condición, su masa muscular y trabajarle muy bien, ¿de acuerdo?, sus capacidades físicas básicas. ¿Ya? ¿Vamos claro hasta ahora? Hacerle mucho énfasis en eso, ya que hemos sus etapas. Y, eso no quiere decir que en otras etapas no hay que trabajarle otros aspectos. Es lo que prioritario, lo que más se debe trabajar en un jugador de fútbol. ¿Escucharon? ¿Dónde más se debe hacer énfasis en esa etapa? Muy bien. La última etapa. La última etapa o periodo. Etapa de Periodo de máximo máximo nivel de rendimiento. Periodo de máximo. Sí, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué se trabaja más ahí? Una etapa de posformación. Posformativa, ajá. Que entonces estaríamos trabajando mucho en él. ¿No copiaron? Sí, profe, la capacidad de los jóvenes. Se debe asegurar, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí se le hace mucho énfasis a la continuidad en términos de trabajo táctico como tal. O sea que el jugador solamente se trabaja en base al juego colectivo, ¿de acuerdo? Que él aprenda a las memorias, a una memoria deportiva, una memoria de juego, ¿de acuerdo? De que él aprenda que en la posición que se le eligió él por su potencial, ese jugador, él debe entender todas las variables que se vienen dentro de esa posición, ¿de acuerdo? Dentro del campo. ¿Voy claro? Si es delantero, aprenda todos los movimientos que debe adquirir. ¿Voy claro hasta ahora? Muy bien. Vamos entonces al jugador del mañana. ¿Qué debe tener el jugador del mañana? ¿Cómo se determina un jugador del mañana, muchachos? Simplemente mirando a los jugadores del presente, los mejores jugadores del mundo. ¿Cuáles son los 2 mejores jugadores del mundo durante la última década? La década esta que estamos viviendo. Cristiano y Lionel Messi, ¿verdad? Son los ganadores del Balón de Oro en esta última década. No se les ha pegado más nadie. Entonces, mirar un poco, traigo a Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo tiene un poco más el estereotipo del jugador del mañana. Eso no quiere decir que no vayan a seguir saliendo jugadores como Lionel Messi, Chaparro, sino jugadores como Cristiano que tienen que tener... No, sí, la ciencia dice que es jugador complejo.
Más completo, sí. Entonces es que estamos basándonos mucho en la ciencia desde la buena formación de ustedes. Entonces, ¿qué debe tener primero el jugador? ¿Qué hablamos en la clase pasada nosotros? Hablamos de la naturaleza de los deportes. ¿Cómo es la naturaleza del fútbol? La naturaleza del fútbol, lo hablamos en la clase pasada, ¿no? Los oigo callados. ¿Es abierta o es cerrada la naturaleza de juego? Es abierta, bro. Es abierta, profe, debe haber una exploración. Joven. Muy bien. Repetir, ¿verdad? Entonces, la técnica pasa a ser un medio para enseñanza de la táctica. Entonces, dentro de esa naturaleza abierta se debe, recuerden que hablamos, el jugador tiene que tener la capacidad de interpretar y adaptarse. ¿No es así? O sea, interpreta la situación de juego que se le está viniendo y a la vez debe adaptarse en base a su potencial de esa situación de juego. O sea, el jugador lee qué función, cuando está en función ofensiva, cómo debe atacar, y leer en función defensiva cómo debe defender. Entonces, de ahí entonces él debe interpretar la situación, leer el contexto, cómo están sus compañeros ante la situación de juego y adaptarse a esa situación de juego, sea defensiva o sea ofensiva. ¿Voy claro hasta ahí? Entonces, eso hay que Hay una prepararlo estructuración mucho. real. Claro, bro. ¿Cómo? No te alcancé a escuchar. Hay una estructuración, o sea, amar un conocimiento real en las situaciones de juego. Siempre, claro, siempre se debe llevar el jugador a la situación real de juego, pero del jugador del mañana debe interpretar y adaptar, ¿qué? La técnica, ¿de acuerdo? Y los principios defensivos u ofensivos dentro del juego. ¿Voy claro hasta ahora? Lo que llama uno, lee y resuelve, ¿de acuerdo? En un partido, él lee y resuelve. ¿Cómo está leyendo la situación de juego? ¿Cómo lo realiza? En Colombia tenemos un jugador que tiene esa condición muy marcada y lo estamos mirando en su renacer. James Rodríguez tiene la capacidad de interpretar y adaptarse a la situación de juego. Por eso es un jugador que siempre causa sensación en los partidos. Desafortunadamente lo miró un entrenador europeo que mira el fútbol como europeo, ¿de acuerdo? Zidane todavía no evolucionó como entrenador, disculpe y se lo puedo decir, y si me toca afirmarlo ante cualquiera, Zidane no evolucionó como entrenador, todavía es un entrenador clásico, no entiende que el jugador debe interpretar y adaptarse a la situación, ¿de acuerdo? Vamos a seguir entonces con el jugador del futuro, mire, este es el jugador ideal, cómo deben llevar ustedes el proceso formativo. De acuerdo. Si miren esa línea, nos vamos a la estatura. Miramos una estatura promedio entre 1,75 y 1,85, que es la estatura ideal del jugador. ¿De acuerdo? Entenderlo. Entonces, Lionel Messi mide 1,69. ¿Puede jugar fútbol? El fútbol tiene esa ventaja, que son jugadores que son únicos. O sea, jugador como Messi no lo volvemos a ver más nunca. Como Maradona, con la talla que tenía, no lo volvemos a ver más nunca. Como Pelé, más nunca lo volvemos a ver. O sea, son jugadores que son únicos, por eso hay que valorarlos tanto. O sea, mirar estos jugadores es mirar, ¿cómo le digo yo? Romper los paradigmas, ¿de acuerdo? De estatura de un jugador top. O sea, hay que valorarle esa capacidad que tienen estos señores, es admirable. Esos tres jugadores que les menté. Y para mí han sido los tres jugadores con mejores condiciones técnicas que yo he podido ver, sacando a Ronaldinho, que es un monstruo. ¿De acuerdo? ¿Voy claro hasta ahora? ¿Cuándo entonces comienzan ustedes a captar ese talento? ¿En la etapa, en el periodo cuál? ¿En qué periodo ustedes pueden determinar la estatura promedio de un jugador? Entre 1,75, 1,85 y más todavía. ¿En qué periodo? Periodo de construcción. Ya el jugador a los 15 años ya dio toda su talla, su estatura. Ahí es donde usted dijo que está el empuje puberal, entonces en el empuje puberal es que se da el crecimiento del niño, o sea, no alcanza la talla total, pero sí se va proyectando hacia el crecimiento.
rendimiento. Tú acabas de decir una palabra, claro, no alcanza. Entonces, ¿qué periodo alcanzaría él? Y ya podemos mirar lo que estatura dio él normalmente, o sea, si no tiene ningún problema congénito o de hormonas. Periodo de entrenamiento. Profe, Periodo de rendimiento. máximo de nivel y rendimiento, profe. Muy bien. Entonces, en ese periodo, ¿de acuerdo? De entrenamiento-rendimiento, ya el jugador dio toda su estatura. Ahí podemos decir si es jugador, ¿de acuerdo?, del mañana o un jugador que puede quedarse dentro del fútbol local. O sea, entender esto. O sea, no acelerarnos el jugador. A los 15 años ya tengo reemplazo de Messi, de Cristiano, una locura. ¿De acuerdo? Otra condición que debe tener el jugador del mañana, muchachos, Cristiano Ronaldo nos los muestra. ¿De acuerdo? Nos lo muestra James Rodríguez cuando llegó a Real Madrid. Es la potencia muscular que debe tener el jugador. ¿De acuerdo? Por eso sé en qué periodo se desarrolla esa potencia muscular. O se hace énfasis en la preparación física. ¿Cuál es el periodo? Estaría de rendimiento. Periodo de entrenamiento. ¿Cuál? Muy bien. Entrenamiento, rendimiento. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la otra condición que debe tener el jugador de mañana? Lo que nos muestra Neymar, lo que nos muestra Mbappé, lo que nos muestra Messi, lo que nos muestra Cristiano Ronaldo, lo que nos muestra James, lo que nos muestra de pronto algunos casos, por ejemplo, Vidal, Arturo Vidal, es la rapidez de ejecución de los gestos técnicos, ¿de acuerdo? Y su misma ejecución, su eficacia en la ejecución, ¿de acuerdo? O sea, aquí el jugador, entonces, ¿en qué periodo hay que hacerle mayor énfasis a que el jugador tenga una buena, o sea, pase de una habilidad a una destreza, que es lo que debe tener el jugador del mañana? ¿En qué periodo? Periodo de... no. Entrenamiento. El periodo de construcción, profe. Muy bien, periodo de construcción donde se hace mayor énfasis a la técnica, ¿de acuerdo? O sea, y aquí podemos decir si el jugador está direccionado al máximo rendimiento o un jugador que necesita reforzarse, no desechar ningún jugador, llevarlo de una habilidad a una destreza. Por ejemplo, ya dimos los ejemplos de los mejores Hay un jugadores. desarrollo de las habilidades. Por eso ya se desarrolla la habilidad y se pasa a destreza. De los 11 a 12 se trabaja la habilidad, que él aprenda toda la variabilidad de la técnica, y entre los 13, 14, 15, él desarrolle toda la destreza de la técnica, ¿de acuerdo? Aprenda a pasar, por ejemplo, como Toni Kroos, aprenda a rematar al arco como lo hace Falcao, como lo hace Luis Suárez, ¿de acuerdo? Que son jugadores que le queda de una a una. Y si no le quedó ni en cero, hace un gol. Entonces, entender que hay que pasarlo a una habilidad en el periodo de construcción. Listo. ¿Una pregunta hasta ahora? Ninguna, ¿verdad? Listo. Vamos entonces. Lo último que debe tener el jugador es una destreza técnica, que es lo que estuvimos adelantando. Entonces, tener gestos técnicos y pasarlo a una destreza técnica. Entonces, todo eso se da en el periodo de construcción del jugador de fútbol. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, otro aspecto que debe tener el jugador. Ustedes recuerdan que dentro de un partido de fútbol se está hablando que un jugador está desarrollando entre 14 kilómetros algunos, otros 16 kilómetros, otros 12 kilómetros. Lo mínimo que corre un jugador perezoso son 8 kilómetros en un partido. Eso nos quiere decir de que un jugador debe estar recorriendo, si lo lleváramos una maratón, en 90 minutos, normalmente recorre los 42 kilómetros, casi de una maratón, en 2 horas 34 segundos, ¿de acuerdo? 2 horas 34 minutos está recorriendo, discúlpeme, un jugador normalmente. O sea que un jugador que puede pasar de fútbol a hacer una maratón lo más de bien. Hablando de un jugador de alto rendimiento. Entonces, el jugador del alto rendimiento, si miramos lo que tiene Cristiano Ronaldo en el día de hoy, tiene un VO2 con toda la edad que tiene de 75, ¿de acuerdo? O sea que un jugador de alto rendimiento debe estar un VO2, que es el volumen de oxígeno máximo que debe tener un jugador cuando llega a entrenamiento, un
VO2 máximo superior a 75, ¿de acuerdo? Para un defensa de alto rendimiento, en los estudios que se han hecho, Journal Sport, ¿de acuerdo? Se habla de que se trabajó con un estudio de 1.500 jugadores en Holanda y se halló de que la media estaba en 63. Pero si estamos evolucionando, tenemos que hacer jugadores con un VO2 entre 65 y 70. Ese mismo estudio nos arroja la cifra entre 63 y 75, pero ya evolucionó el jugador. Mire que Cristiano Ronaldo, con la edad que tiene, está sobre 75 su VO2 máximo. O sea, está entonces un centrocampista. Debe estar entre 75 y 80. ¿Por qué coloco los centrocampistas entre 75 y 80? Porque son los que más corren dentro del partido. O sea, ahí entran los volantes defensivos o volantes de primera línea, ¿de acuerdo? O los volantes de contención que llaman algunos autores. Y los atacantes deben estar igual a los defensores, porque ellos se someten a defensas con una buena condición y una buena resistencia. Jóvenes, no sé si tienen estos créditos, obviamente son plantillas de la Universidad de Córdoba, ¿de acuerdo? Y ha sido modificada por el Departamento de Informática de nuestra alma mater. No siendo más, mis queridos estudiantes, estaríamos resolviendo sus dudas en la clase de hoy.